Hola amigos, saludos cordiales, sed todos bienvenidos. Soy Antonio Muñoz. Bueno, yo creo que ha llegado el momento de decir algo sobre la Unión Europea. Estamos a punto de celebrar unas elecciones al Parlamento Europeo, y me parece que es el momento de que, bueno, pues nos demos una vueltecita histórica sobre lo que ha sido y lo que es la Unión Europea tal y como hoy la concebimos. Claro, esto es un tema largo y complejo, porque para llegar a la Unión Europea, que es lo que tenemos hoy, pues ha habido un largo viaje. Un largo viaje que comienza después de la Segunda Guerra Mundial, cuando, bueno, pues las principales potencias europeas deciden que, bueno, que eso de volver a pegarse en los campos de batalla, pues que no debe volver a repetirse. Y es entonces cuando empiezan a realizar una serie de negociaciones que concluyen, por ser de una manera muy resumida, en una serie de tratados que han dado lugar a lo que hoy es la Unión Europea. Pero insisto, para llegar a lo que hoy es la Unión Europea, ha habido que pasar primeramente por una serie de fases anteriores. El primer tratado que se firmó, los primeros tratados que se firmaron en este sentido fue el Tratado de el Carbón y del Acero, que se firmó en el año 1951, posteriormente el famoso y conocido como Tratado de la Comunidad Económica Europea o Tratado de Roma, que lo fue en el año 1957, y también el Tratado de la Energía Atómica, que se firmaría en el mismo año. Estos tres tratados constituyeron lo que se dio en llamar la Comunidad Económica Europea hasta ese año. Posteriormente vendría lo que se conoce como el Acta Única, que fue firmado en febrero del año 1986 en dos fechas concretas y en dos localidades diferentes del mismo año, concretamente Luxemburgo y La Haya. Posteriormente vendría un tratado que ya os va a sonar mucho más, el llamado Tratado de la Unión Europea, el conocido como Tratado de Maastricht, que fue firmado el día 7 de febrero del año 1992. Posteriormente, en el año 1997 se firmaría el Tratado de Ámsterdam, y ya para concluir se hizo lo propio en el año 2001 con el Tratado de Niza, y el más importante de todos, porque es el que ha dado lugar a la Unión Europea tal y como la concebimos hoy, que es el llamado Tratado de Lisboa, firmado concretamente el día 13 de diciembre del año 2007. Bien, por tanto, el Tratado de Lisboa constituye la base jurídico-político-normativa por la que se rigen los destinos de los ciudadanos de la Unión Europea, concretamente de los destinos de 28 estados, si no estoy equivocado. Pero fijaros, antes de llegar al Tratado de Lisboa, pues los cerebros grises de Europa, de nuestros queridos políticos, llegaron a la conclusión en el año 2002 de que había que hacer una constitución europea. Y, pues bueno, se pusieron de acuerdo, empezaron a negociar, hicieron 7.000 reuniones, comiendo y bebiendo y lo demás, ya sabéis, os lo podéis imaginar, hasta que en el año 2004 fraguaron un borrador de Constitución Europea. Bien, pues esa Constitución Europea fue sometida a referéndum de los diferentes países que conformaban la Unión Europea en aquel entonces. ¿De acuerdo? La Comunidad Europea todavía. Comunidad Europea. Porque veremos que en un principio, como os he dicho, se llamaba Comunidad Europea. Comunidad, el término comunidad, que haría referencia a algo así como independencia de los estados dentro de un conglomerado mayor, pero independientes, para ser sustituidos posteriormente por el concepto de unión, que haría más bien referencia a una concepción de tipo imperialista. Por tanto, esa matización es muy importante. Pues fijaros, os estaréis preguntando, bueno, ¿y en España se votó en algún momento esa constitución, ese borrador de Constitución Europea? La respuesta es que sí, porque concretamente el día 20 de julio del año 2005, el pueblo español acudió a las urnas para pronunciarse. Y lo hizo, pero claro, hay que decirlo.
lo hizo solo en un 42%, una participación del 42%. Es decir, hubo más del 57%, perdón, hubo el 57%, efectivamente, algo más del 57% de abstención. Es decir, que desde un punto de vista, pues, ético-moral, es evidente que estaba deslegitimada la aprobación de la Constitución Europea por parte del pueblo español. Pero claro, el pueblo español, de los que votaron, de los que se acercaban a votar, hay que decir que el 76,8% lo hicieron afirmativamente. Claro, eso pasó en España, porque la Constitución Europea dichosa nunca vería la luz. Y nunca vería la luz porque Francia, concretamente el día 29 de mayo del año 2005, con una participación del 69,7% de la población, pues resultó ser que la población francesa se pronunció por un no con más de un 54% de los votos. Pero no pasó solo en Francia, ocurrió también en Holanda, porque el día 1 de junio de ese mismo año, 2005, en Holanda, donde la participación fue del 63,4% del electorado, el 61,6% de los holandeses dijeron no a la Constitución Europea. Y diréis, bueno, ¿y para qué nos cuentas todos estos datos? Pues os cuento todos estos datos para deciros que la Constitución Europea fracasó. Nunca vio la luz porque en estos países se dijo no y se requería la unanimidad. Pero no os preocupéis, porque si no les salió este proyecto, ellos tenían muy claro que había que hacer algo que daría lugar al Tratado de Lisboa, que llegaría en el año 2007. Y entonces dijeron, bueno, mirad, en vez de hacer una constitución para evitar someterla a referéndum y que nos vuelva a pasar lo mismo, vamos a hacer algo parecido. Y vamos a contarles a la gente que vamos a hacer algo diferente, pero que en esencia sea lo mismo. De hecho, el 96% de los artículos que constituían la Constitución Europea nos los encasquillaron después en el Tratado de Lisboa. Veréis, ¿qué ocurrió entonces? Ocurrió que para hacer posible este tratado, que fuera la columna vertebral de la Unión Europea, junto a lo que se ha dado a llamar el Tratado de Funcionamiento, que no es ni más ni menos que la aglutinación o la integración del Tratado de Maastricht y del Tratado Constitutivo de la Unión Europea, el Tratado de Roma, pues lo que hicieron fue elaborar un texto ambiguo, complejo, largo y que no hay Dios que lo entienda, porque es largo y muy, muy difícil de tragarse. ¿Y sabéis lo que hicieron? No lo sometieron a referéndum. No lo sometieron a referéndum, sino que dijeron que sean los parlamentos de los diferentes Estados miembros los que decidan si aprueban o no el proyecto de lo que se terminaría por convertir en el Tratado de Lisboa. Y así fue. Los parlamentos dijeron sí boana y dieron su visto bueno a un tratado que no era ni más ni menos que una revisión clara y concluyente de lo que había sido la Constitución Europea, rechazada por, como os he dicho antes, varios de los países europeos, las poblaciones de varios de los países europeos. Sin embargo, se encontraron con un problema. Y es que, como se requiere la unanimidad para la aprobación de todo esto, hubo un país, Irlanda, que tenía previsto en su constitución que no se podía llevar a cabo nada de esto si no se sometía a referéndum del pueblo irlandés. Y ocurrió que este texto fue presentado a referéndum al pueblo de Irlanda el día 13 de junio del año 2008. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Pues ocurrió que el pueblo irlandés dijo que nanay, que no nos gusta esto y que por aquí no pasamos. Claro, no quiero ni imaginarme las presiones que debió de experimentar o de sufrir el gobierno irlandés para que un año y medio después tuviera nuevamente que someter a referéndum el nuevo texto y en esta ocasión sí salió un sí. Claro, me pregunto también si esto tiene algo que ver o pudiera tener algo que ver con ese increíble renacimiento económico que en el año 2013 Irlanda experimentó, pasando de ser el país de la Europa occidental más pobre y en peor situación económica a uno de los más bollantes y en crecimiento constante.
¿Tuvo algo que ver? No lo sé, pero ahí queda la duda. Con toda esta historia, resultó ser que nos encontramos con el Tratado de Lisboa, que es, insisto, la columna vertebral de lo que hoy constituye la Unión Europea. Bien. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta y os lo he contado porque creo que es importante saber cómo hemos llegado a lo que tenemos. Bien, voy a deciros algo más. Hay algunos artículos de este texto, de este Tratado de Lisboa, que es un tratado donde se puede constatar fácilmente la deriva totalitaria de lo que es la Unión Europea y también el incremento constante y paulatino de su componente antidemocrático. Voy a, como botón de muestra, exponeros solamente algunos de los artículos, porque tiene muchísimos y es un rollo patatero leerse el tratado entero. Mirad, el artículo primero dice algo que ya he dicho antes. Se sustituye el concepto de la comunidad por el de la unión. Ya lo he dicho antes, muy importante, artículo primero. El artículo 47 atribuye a la Unión Europea por vez primera personalidad jurídica propia independiente de los estados que conforman la Unión para celebrar tratados internacionales. También se prevé, en otro artículo, que la modificación del Tratado de Lisboa en ningún caso sea sometido a referéndum. Por otra parte, podéis buscar por donde queráis en el Tratado de Lisboa, a ver si encontráis en algún artículo alguna referencia a la soberanía popular. Cualquier constitución de los estados aparentemente democráticos en los que estamos viviendo, siempre uno de sus primeros artículos hace referencia a eso. Pues mirad a ver si lo encontráis en el Tratado de Lisboa. No os esforcéis demasiado porque no lo vais a poder hacer. Mirad, se suprime también la separación de los poderes y al Parlamento se le ningunea la capacidad legislativa. Haré próximamente un vídeo hablando sobre lo que es el Parlamento y lo que significan las elecciones del próximo 26 de mayo a este Parlamento Europeo. Será la Comisión la que le plantea al Parlamento las propuestas que estime pertinentes en las materias que entienda deban ser objeto de estudio. Es decir, que la iniciativa corresponde a la Comisión, no al Parlamento. Y si el Parlamento plantea algo y a la Comisión no le gusta, simplemente con decir nada, pues no hay lugar a nada de tratamiento por parte del Parlamento. Fijaros el componente democrático del que estamos hablando. Voy a ir ya terminando, hay muchas cosas que contar, pero no quiero terminar sin hacer una referencia al artículo 123, que prohíbe expresamente que se pueda pedir dinero por parte de los estados a sus bancos centrales. Prohibido. Habrá que pedirlo a los bancos privados. Este es el origen de la deuda descomunal que tenemos ahora. Esto está en el artículo 123 y os invito a que lo veáis si queréis. Pero es que el artículo 225 hace referencia a lo que acabo de decir anteriormente, que la iniciativa legislativa no corresponde al Parlamento, sino a la Comisión. Concluyo. Pero lo voy a hacer de una manera muy curiosa. Atención. Un nombre. Walter Hallstein, lo dejaré en el cajetín. ¿Quién es este personaje? O mejor dicho, ¿quién era? Pues este personaje fue una persona, fue un abogado, fue una persona además que ostentó el cargo de decano de varias de las principales facultades de Derecho y de Economía de las principales universidades alemanas en el tiempo de la Alemania nazi. Fue también miembro de la Asociación Nazi Protectores de la Ley. Y fue, digamos, uno de los ideólogos de lo que habría de ser la estructura jurídico-legal que habría de revestir la ocupación, lo que sería el sueño de los nazis, que era la hacerse con la Europa entera. Darle un revestimiento jurídico-legal. Bien, pues este personaje, diréis, ¿y qué nos cuentas con esta historia? Pues os cuento lo siguiente. Resultó ser que una vez concluida la Segunda Guerra Mundial y luego de que fueran procesados en los juicios de Nuremberg muchos de los principales juristas alemanes, resultó que a este señor no se le pudo enjuiciar porque no se encontró ninguna documentación que demostrase su implicación directa en lo que había sido el armazón jurídico-legal de la Alemania nazi. No se encontró.
sorpresiva y sorprendentemente. ¿Y a dónde quiero llegar? Pues quiero llegar a que Walter Hallstein fue asesor del primer canciller de la Alemania Occidental, de la República Federal de Alemania, tras la Segunda Guerra Mundial, tras la división de las dos Alemanias. Su nombre, Konrad Adenauer. Pues Walter Hallstein, nazi, y en los términos que he visto, y os invito a que investiguéis sobre él, fue asesor del canciller Konrad Adenauer. Pero no os quedéis ahí. Resultó ser que el Tratado de Roma, al que antes me he referido, tratado constitutivo de lo que hoy es la Unión Europea, forma parte del Tratado de Funcionamiento y fue la base del Tratado de la Comunidad Europea, fue signatario principal, uno de los principales firmantes de dicho tratado. Pero no termino ahí. Es que ese mismo año, 1957, este señor Walter Hallstein, atención al dato, ojo al dato como diría el otro, fue el primer presidente de la Comisión Europea. El primero. Y estuvo en el cargo hasta 1968. ¿Qué quiero decir con esto? Llegad vosotros a vuestras propias conclusiones, pero es que a lo mejor aquella idea que tenían los nazis de hacerse con la totalidad del resto de Europa, lo han conseguido y ahora no se llama nazis, pero se llama Alemania. Porque Alemania ejerce una tenaza muy potente y está consiguiendo lo que entonces pretendieron con las armas y no consiguieron, lo están consiguiendo ahora de otra manera. ¿Tiene la Unión Europea, con todo lo que acabo de decir, un origen nazi? Pues llegad vosotros a vuestras propias conclusiones. Gracias por atenderme. Si os ha gustado el canal, os podéis suscribir. Y si os ha gustado este vídeo, os ruego que lo compartáis. Sin más y hasta muy pronto, os envío mi saludo fraternal de salud y libertad.